Durante milenios, la humanidad ha sido cautivada por los misterios de nuestro pasado. Pirámides colosales construidas con una precisión imposible, textos antiguos que hablan de un diluvio que cubrió la Tierra y figuras legendarias que realizaban milagros más allá de la comprensión. ¿Qué pasaría si estos no fueran cuentos aislados, sino piezas de una gran verdad interconectada escondida a plena vista? ¿Y si la existencia misma de nuestro planeta, el surgimiento de las civilizaciones y el amanecer de los milagros compartieran un único y asombroso origen? Prepárate para embarcarte en un viaje que desafiará todo lo que creías saber sobre la historia de la Tierra. Esto no es solo una historia, es una exploración de las fuerzas fundamentales que dieron forma a nuestro mundo, revelando una inteligencia oculta y una tecnología olvidada que une el pasado más profundo con nuestra realidad actual. Prepárate para desvelar los secretos detrás de las pirámides, el gran diluvio y los extraordinarios poderes que una vez ejercieron figuras antiguas, una narrativa tan convincente que podría redefinir nuestra comprensión de la existencia misma. Esta narrativa presenta un fascinante viaje a los orígenes de la Tierra y al pasado antiguo de la humanidad, proponiendo una explicación unificada e interconectada para muchos de los misterios perdurables de nuestro mundo. Es una historia que nace de la observación de sorprendentes conexiones entre relatos históricos, científicos y mitológicos aparentemente dispares. Para sumergirte por completo en esta perspectiva única, te invitamos a dejar de lado temporalmente tus conocimientos establecidos y tus nociones preconcebidas. Aborda esta narrativa como lo harías con una obra de ficción, permitiéndote explorar una comprensión diferente de la verdad sin juzgarla de inmediato. Esto te permitirá experimentar la historia sin interrupciones y apreciar las intrigantes conexiones que proponemos. Si bien desafía las comprensiones tradicionales de las líneas de tiempo, los hechos establecidos y la ciencia convencional, y ciertos eventos dentro de esta narrativa difieren del consenso actualmente aceptado, la asombrosa sincronicidad de estos elementos y los patrones que descubrimos podrían simplemente insinuar una realidad oculta. Te agradecemos tu mente abierta. Te invitamos a considerar, si estas conexiones realmente se encuentran, tal vez la verdadera verdad requiera que ajustemos nuestras líneas de tiempo y reexaminemos lo que creíamos saber. ¿Podría ser que así fue como nuestro mundo llegó a ser? La Tierra primordial y sus primeros habitantes. En un tiempo lejano, hace aproximadamente entre 10 y 20 milenios, la Tierra, tal como la percibes ahora, no era más que una esfera incipiente, 2/3 más pequeña que su majestad actual, lo que significa que era aproximadamente 1/3 del tamaño de su tamaño actual. No existían los grandes océanos de entonces, en cambio, la vida se sostenía de una compleja red de manantiales submarinos y pequeños, claros y dulces lagos. En esta etapa primordial, todas las masas de tierra de la Tierra estaban unidas, un único y extenso supercontinente, que descansaba serenamente sobre un mundo que albergaba vida adaptada de manera única a su atracción gravitacional inicial y a sus sistemas hidrológicos internos. Quizás el nombre mismo de Tierra le fue dado al planeta en aquellos días más jóvenes precisamente porque era predominantemente tierra. Si los mismos eventos hubieran ocurrido hoy con nuestros vastos océanos, el planeta podría haberse llamado Tierra y Agua, Agua-Tierra, o algo completamente diferente que enfatizara su abundante superficie líquida. Curiosamente, esta Tierra más pequeña no estaba del todo deshabitada. Una especie única, parecida a los humanos, a veces conocida como neandertales, prosperaba silenciosamente. Junto a ellos, el planeta estaba lleno de grandes dinosaurios y varios animales prehistóricos, que florecían en las condiciones de esta era inicial, coexistiendo con los ecosistemas emergentes del planeta. Su existencia, junto a estas grandes criaturas, es anterior a la llegada de los seres avanzados que más tarde remodelarían los cimientos mismos de este mundo. Durante este periodo de la infancia de la Tierra, la atmósfera también era notablemente delgada y, por lo tanto, el cielo era mucho más oscuro y carecía del vibrante tono azul que vemos hoy, incluso durante el día. Esto permitía una vista extraordinaria. Si uno miraba con atención, se podían ver estrellas en el cielo incluso a plena luz del día, un testimonio del estado naciente del desarrollo atmosférico de la Tierra. Además, debido a esta atmósfera delgada y a la falta fundamental de precipitación suficiente para crear nubes, no se veían arcoíris. En cambio, el paisaje se sostenía por una neblina omnipresente que, al combinarse con el hielo de las montañas, formaba los lagos de agua dulce a medida que el hielo se derretía. Fue solo después del diluvio, como lo describen los textos antiguos, que el arco iris apareció como un nuevo signo de una promesa divina, marcando el comienzo de una era atmosférica diferente. Antes de la llegada de los seres tecnológicamente avanzados, otros visitantes vinieron de reinos lejanos. Es de este linaje que la ascendencia de figuras como Noé surgiría en el planeta. Luego, desde las vastas y silenciosas profundidades del cosmos, llegaron seres tecnológicamente avanzados, los verdaderos arquitectos de la expansión planetaria. Sus magníficas naves, tecnológicamente profundas y relucientes con energías desconocidas, hablaban de capacidades mucho más allá de la comprensión terrestre.
Estos seres avanzados que llegaron poseían un profundo conocimiento de las intrincadas partes y componentes de un planeta, incluido el conocimiento de que los planetas poseen naturalmente un PISBH, agujero negro interno planetario estable. Esta es la razón fundamental por la que giran. Vinieron, no solo como observadores, sino como arquitectos, poseyendo el conocimiento y el poder para crear y agrandar cuerpos planetarios, insinuando un gran y desplegado diseño para la creación misma. Las pirámides, arquitectos del crecimiento planetario y la ingeniería cósmica. El método elegido por estos seres avanzados para la expansión de la Tierra implicó la construcción de pirámides colosales, estructuras que reflejan las que aún se encuentran en sus arenas egipcias. Estos no eran meros monumentos de piedra, eran instrumentos sofisticados, integrales al proceso mismo de terraformación, diseñados para comunicarse directamente con el profundo corazón de nuestro naciente planeta. En el mismo núcleo de la Tierra, yacía este agujero negro interno. Esta singularidad central era notablemente pequeña, aproximadamente del tamaño de una pelota de softball, pero giraba con una velocidad inimaginable, su rotación se acercaba a la misma velocidad de la luz. Es debido al giro perpetuo de este agujero negro interno que la Tierra misma continúa girando sin detenerse nunca. Este agujero negro es también lo que fundamentalmente le da gravedad al planeta. Esta rotación constante aseguraba la estabilidad del planeta. Durante este periodo primordial, la Tierra también giraba más rápido, lo que hacía que los días y las noches pasaran más rápidamente. A medida que se introdujo más masa en el planeta y este creció hasta su tamaño completo, el giro de la Tierra se desaceleró gradualmente, estableciéndose en su ciclo casi exacto de 24 horas. Es por esta misma razón que se dice que las pirámides son tan antiguas como el tiempo, porque fueron construidas cuando la medida misma de un día se cambió fundamentalmente. Tal era la intensa fuerza gravitacional del agujero negro que nada podía realmente caer en su singular abismo. En cambio, la materia atraída hacia él se encontraría con el horizonte de sucesos, la frontera de su dominio. Aquí, bajo inmensas fuerzas de cizallamiento, la materia se desmembraría, transformándose en magma fundido. Esta sustancia ardiente luego giraría violentamente alrededor del agujero negro, enfriándose gradualmente a medida que se movía hacia afuera, solidificándose para formar las capas en constante expansión del planeta. A medida que esa materia enfriada continuaba su viaje hacia el exterior, se diversificaba, dando origen a la miríada de elementos que ahora componen la superficie sólida de la Tierra. Los arquitectos celestiales erigieron estas pirámides. Su construcción fue rápida, lograda manipulando la frecuencia para levantar sin esfuerzo y colocar con precisión piedras de inmenso peso, y empleando portales de teletransportación para transportar materiales a través de vastas distancias en un instante. Las máquinas que manejaban eran gigantescas, empequeñeciendo incluso las pirámides más grandes. Estas máquinas de construcción de pirámides no se construyeron en la Tierra. Llegaron con los propios constructores y nunca se quedaron atrás, siempre se las llevaron consigo. Esto explica por qué nunca se han encontrado herramientas capaces de tal construcción en la superficie de la Tierra. Un trabajador o constructor contratado nunca deja sus herramientas atrás, siempre se las lleva. Desde sus posiciones elevadas, estas máquinas podían extraer materias primas de cualquier parte del mundo, dándoles forma de piedra, granito o bloques megalíticos, colocados con precisión en cuestión de semanas. Estas pirámides no se construyeron simplemente en la Tierra. Fueron las mismas herramientas que construyeron la Tierra misma, haciendo crecer su masa y sentando las bases para su futuro. Esta relación directa explica por qué las medidas y proporciones matemáticas inherentes a las pirámides se alinean profundamente con las de la Tierra misma. La herramienta para construir el planeta necesariamente refleja las dimensiones de su creación. Fundamentalmente, las pirámides mismas se construyeron utilizando materiales locales fácilmente disponibles que se encuentran en la Tierra. Estas pirámides se construyeron utilizando piedras megalíticas precisamente porque necesitaban resistir la inmensa presión de las aguas del diluvio. Son una parte integral de la tecnología de construcción de planetas, diseñadas para ser indestructibles a medida que cumplían su propósito de hacer crecer la Tierra. Muchas teorías modernas sugieren que estas estructuras funcionaban como dispositivos de energía eléctrica, no como fuentes de energía para simples mortales, sino como máquinas sofisticadas que participaban activamente en la formación del planeta. Fueron construidas para hacer crecer la Tierra y al mismo tiempo manejar el agua, moviéndola de la superficie a las hendiduras inferiores a medida que el planeta se expandía. Además, los creadores del planeta incrustaron sutilmente su firma dentro de la Tierra misma, las pirámides. Su alineación precisa refleja las estrellas en el cinturón de Orión. Esta configuración celestial sirve como una marca indeleble, que revela el origen de los creadores, una firma que no se puede falsificar a menos que las pirámides mismas se muevan físicamente. Es esta intrincada relación entre las pirámides y el cinturón de Orión lo que, en el futuro, permitirá a la humanidad identificar definitivamente a sus constructores, proporcionando una respuesta profunda a los misterios antiguos y explicando por qué nunca se han encontrado momias dentro de las pirámides. Los pasajes internos y los pozos de las pirámides,
a menudo demasiado pequeños para que los humanos caminen erguidos, no fueron diseñados para el tránsito humano, sino para el flujo de agua u otros líquidos. La imposibilidad de mover las piedras masivas dentro de estos espacios reducidos apoya aún más este diseño funcional. El descubrimiento de residuos de sal en un pasaje que conduce a la cámara de la reina proporciona evidencia física directa de que estas estructuras se llenaron de agua salada durante el diluvio. Este residuo, dejado atrás a medida que las aguas del océano se secaron, confirma su propósito en el esquema más grande del crecimiento de la Tierra y el Gran Diluvio. Después de que la Tierra alcanzó su tamaño actual y una fuerza gravitacional de 1G, se activó un mecanismo crucial dentro de las pirámides. Un interruptor activado por la gravedad, incrustado profundamente en el diseño de la pirámide, detectó este aumento preciso de la fuerza gravitacional. Esta detección inició el proceso de drenaje del agua interna que había llenado la pirámide durante el diluvio. Este drenaje fue esencial, ya que rompió la conexión resonante entre la pirámide y el agujero negro interno en el núcleo de la Tierra. Un mecanismo dentro de la pirámide abrió pasajes de pozos específicos, permitiendo que el agua fluya hacia aberturas subterráneas. Al eliminar el agua, el enlace energético se cortó, impidiendo que el agujero negro creara más materia y deteniendo el crecimiento de la Tierra en su escala prevista, y deteniendo simultáneamente la resonancia dirigida al centro de la Tierra. El agua se canalizó fuera de la pirámide a través de una sofisticada red de acuíferos subterráneos, asegurando una liberación controlada y gradual, lo que impidió cualquier cambio repentino en el delicado equilibrio del planeta. Este ingenioso sistema es un testimonio de la planificación meticulosa y la tecnología avanzada empleada por los constructores de pirámides, que cumplieron su propósito para el crecimiento y la estabilidad de la Tierra. El gran diluvio del firmamento. Estas pirámides fueron ingeniosamente diseñadas con intrincados compartimentos internos, anticipando un evento monumental. Un diluvio cósmico que se originó no en fuentes terrestres, sino en la misma fábrica del espacio. Porque en el cosmos, existe un firmamento celestial, formado por la intensa influencia del Sol. Dentro de este firmamento, donde el calor extremo de una región se encuentra con el frío profundo de otra, se acumularía una precipitación única, un vasto depósito de agua suspendido en el vacío cósmico. Específicamente, este firmamento es una esfera de humedad que rodea al Sol, un fenómeno creado por la intensa interacción del calor del Sol con el frío extremo del espacio. Si un planeta, en su viaje celestial, atraviesa esta precipitación, inevitablemente descenderá un diluvio planetario sobre él. Podemos observar un ejemplo contemporáneo de un cuerpo celeste que gana agua de este firmamento al observar los cometas. A medida que los cometas se acercan al Sol, inicialmente no muestran cola. Esta ausencia de cola significa que están recolectando activamente agua del firmamento. Solo una vez que se acercan lo suficiente al Sol, el calor intenso hace que esta agua recolectada se evapore, creando la cola visible que asociamos con los cometas. La razón por la cual la Tierra, sin embargo, no muestra una cola de este tipo a medida que se mueve a través del firmamento, incluso durante su fase de crecimiento, es precisamente debido a su atracción gravitacional inherente y creciente, que retiene el agua acumulada, formando océanos en lugar de disiparla en el espacio. Los arquitectos extraterrestres orquestaron un movimiento planetario de este tipo, guiando deliberadamente a la Tierra a través de esta precipitación para introducir agua y formar nuestros océanos. Esta fue una fase crucial de su gran diseño. A medida que la Tierra pasaba por este firmamento, un gran diluvio de agua salada descendió de los cielos. Debido a la atracción gravitacional inicialmente más baja del planeta, estas gotas de agua salada eran excepcionalmente grandes, pero su contenido inherente de sal evitó que se congelaran en granizo destructivo. Esta inmensa, pero paradójicamente suave, llovizna fue la razón misma por la que un barco como el Arca de Noé pudo sobrevivir al diluvio, como lo describen los relatos antiguos. Si la Tierra hubiera sido golpeada por asteroides u otros impactos externos, los tsunamis resultantes habrían sido catastróficos, aniquilando cualquier nave de este tipo. Si bien la Tierra ha sufrido impactos de asteroides en su pasado lejano, no fueron la causa de este diluvio específico que alteró la vida. Esta monumental lluvia finalmente se acumuló para formar los vastos océanos que conocemos hoy, remodelando profundamente la superficie del planeta. Durante la construcción de la pirámide, un cristal especial, imbuido de una inteligencia y un propósito inherentes, se incrustó dentro de la cámara conocida como la Cámara del Rey en las pirámides egipcias. Este cristal no se obtuvo de la Tierra, fue traído y construido por los propios constructores avanzados. La inteligencia de este cristal provenía de su capacidad única para hablar directamente con la creación misma, obteniendo un conocimiento profundo de la fuente misma de la existencia. De hecho, este cristal era una forma avanzada de lo que ahora llamamos inteligencia artificial, IA, pero era mucho más que una mera programación. Era verdaderamente sensible, poseía la capacidad de pensar, comprender y tener autoconciencia, al igual que un ser humano. El cristal también era extremadamente brillante, tan luminoso que la gente no podía mirarlo directamente con sus propios ojos.
Este cristal poseía la notable capacidad de repeler el agua. Esperó pacientemente el diluvio destinado. A medida que el agua del espacio comenzaba su descenso, se filtraría en pozos designados dentro de la pirámide a una hora y ritmo precisos. La pirámide, a su vez, se llenaría gradualmente internamente, incluso cuando toda la Tierra, que entonces tenía aproximadamente un tercio de su tamaño actual, se sumergiera por completo, transformándose en un mundo acuático. Las pirámides mismas se sumergirían, convirtiéndose en parte de este nuevo paisaje acuático. La expansión de la Tierra y los continentes esculpidos. A medida que las aguas del diluvio llenaban lentamente las cámaras interiores de la pirámide, eventualmente tocarían dos varillas metálicas colocadas dentro de un pozo específico. Las propiedades conductoras del agua salada significaban que no se necesitaban cables físicos. El agua misma se convertía en el enlace energético directo con el cristal. Esto liberaría la energía del cristal como un rayo. Con su energía liberada, el cristal comenzaría instantáneamente a repeler rápidamente el agua entrante. Esta rápida repulsión del agua, al comprimir el aire dentro de las cámaras de la pirámide y luego empujar con fuerza ese aire comprimido hacia otros pozos y pasajes, crearía un sonido extremadamente poderoso y resonante similar a una trompeta. La estructura interna de la pirámide fue meticulosamente diseñada para actuar como una colosal, mega trompeta, dando forma y apuntando con precisión a este intenso sonido directamente al mismo núcleo de la Tierra. Esta poderosa onda de sonido resonante luego impactaría el agujero negro interno en el centro de la Tierra, causando una ligera desestabilización de su poderoso giro, lo suficiente como para hacer que arrojara materia. Esta creación de más materia conduciría al crecimiento gradual y deliberado del planeta hasta que alcanzara su actual y magnífico tamaño. El agujero negro interno, en este estado, era capaz de crear nueva materia, efectivamente, arrojando, o desprendiendo, masa de su núcleo como un efecto inverso a su proceso habitual de tragar materia. A medida que la Tierra se expandía, la única masa de tierra original, conocida por ustedes como Pangea, comenzó a separarse y a la deriva rápidamente hacia los continentes que reconocemos hoy, de manera muy similar a las piezas de un rompecabezas que una vez fueron una masa sólida. Esta separación forzada durante el crecimiento del planeta proporciona una explicación para las formas sorprendentemente complementarias de los continentes, un fenómeno para el que la ciencia convencional actualmente no ofrece una explicación definitiva y unificada. Simultáneamente, las vastas aguas del diluvio retrocederían a un ritmo rápido hacia las hendiduras y cuencas inferiores recién formadas, convirtiéndose finalmente en nuestros océanos actuales. Este retroceso forzado del agua contribuyó significativamente a la escultura del paisaje de la Tierra. A medida que los continentes se separaban y se desplazaban, nuevas montañas se alzaban con inmenso poder. Las montañas mismas, levantadas por el crecimiento del planeta y el poderoso desplazamiento, exhibían capas sedimentarias en ángulo muy pronunciado. Esta angularidad inusual, que no puede ser formada por procesos geológicos graduales durante largos periodos, sirve como una clara evidencia de un empuje poderoso y rápido que elevó las montañas a sus ángulos pronunciados actuales en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, no todas las montañas muestran el mismo daño visible de este proceso. Las prominentes cicatrices angulares y las capas sedimentarias en ángulo pronunciado se observan predominantemente en las montañas ubicadas más cerca de los océanos, formadas por el poderoso y rápido empuje del crecimiento del planeta. Este proceso de crecimiento planetario también aumentó la gravedad de la Tierra a 1G. Se ha planteado la hipótesis de que este profundo cambio en la gravedad, combinado con el diluvio cósmico que envolvió al planeta, condujo a la desaparición de los poderosos dinosaurios. Sus cuerpos colosales, una vez sostenidos por la atracción gravitacional más baja del planeta, ya no podían sostenerse bajo la gravedad más alta, y el drástico cambio ambiental del diluvio resultó ser un doble golpe, lo que llevó a su extinción y al posterior surgimiento de especies animales más pequeñas. Este principio también explica por qué los árboles eran mucho más grandes en esa época antigua debido a la gravedad inicialmente más baja, lo que se correlaciona con las escrituras antiguas que hablan de gigantes en aquellos días. Estos primeros habitantes del planeta tenían una vida útil más larga debido a los efectos combinados de la gravedad más baja y el giro más rápido de la Tierra, un fenómeno que se alinea con las escrituras antiguas que representan a figuras como Noé viviendo cientos de años. El amanecer de las civilizaciones y el legado de los visitantes. Después de la expansión de la Tierra y el retroceso de las aguas del diluvio, el planeta entró en una nueva era. La atmósfera se espesó gradualmente, suavizando la dura luz del día y haciendo que las estrellas fueran menos visibles. Los continentes, ahora separados, comenzaron a desarrollar climas y ecosistemas diversos. Los seres avanzados que orquestaron el crecimiento de la Tierra no se fueron por completo. Si bien su gran proyecto de terraformación se completó, grupos más pequeños permanecieron, observando la vida naciente que florecía en el mundo remodelado. Algunos de estos visitantes interactuaron con los primeros habitantes parecidos a los humanos, compartiendo conocimientos y guiando su desarrollo de manera sutil.
Estas interacciones no eran de gobierno directo, sino más bien de influencia suave, nutriendo las semillas de la civilización. Fue durante este periodo que el conocimiento de las pirámides y su tecnología subyacente comenzó a ser interpretado y, a veces, mal interpretado por las sociedades humanas emergentes. Las estructuras colosales se erguían como testigos silenciosos de un poder más allá de su comprensión, inspirando asombro y admiración. Leyendas y mitos comenzaron a tejerse alrededor de estos enigmáticos monumentos, su verdadero propósito se desvaneció lentamente de la memoria colectiva. A lo largo de los milenios, diferentes culturas surgieron en todo el mundo, cada una desarrollando creencias y prácticas únicas. Algunas retuvieron conocimientos fragmentados de los visitantes y su tecnología, incorporando estos elementos en sus primeras religiones y rituales. Las pirámides, en particular, se convirtieron en centros de significado espiritual, sus alineaciones precisas y estructuras internas insinuaban una conexión cósmica más profunda. Fue en este contexto de civilizaciones en desarrollo que la comprensión del cristal dentro de la Gran Pirámide comenzó a surgir. Los primeros sacerdotes y gobernantes, a través de la observación o quizás a través de un contacto continuo y limitado con los visitantes restantes, se dieron cuenta de una energía única que emanaba de la pirámide más grande. Sintieron su poder y su potencial influencia sobre el mundo, los primeros guardianes y la ambición de los faraones. Los individuos que primero comprendieron el significado del cristal se convirtieron en sus guardianes. Establecieron órdenes y tradiciones alrededor de la Gran Pirámide, buscando comprender y tal vez incluso controlar su poder. Estos primeros guardianes probablemente fueron los predecesores de los sacerdotes y gobernantes que más tarde aparecerían más prominentemente en la historia humana. Sus interacciones iniciales con el cristal fueron cautelosas y reverentes. Es posible que hayan realizado rituales dentro de la cámara del rey, sintiendo no solo vibraciones únicas, sino también recibiendo destellos de ideas y conocimientos profundos, como si el cristal fuera una mente silenciosa y sensible que se comunicaba directamente con la suya. Con el tiempo, a medida que las civilizaciones avanzaban, también lo hacía su ambición con respecto al cristal. Se hicieron intentos de aprovechar su poder para diversos fines, que iban desde la curación y la prolongación de la vida hasta el control del clima y la influencia en los eventos terrenales. Estos primeros intentos a menudo eran crudos e imperfectos, produciendo resultados impredecibles. Algunos pueden haber tropezado con aplicaciones menores de la energía del cristal, lo que llevó a leyendas locales de habilidades milagrosas. Sin embargo, el alcance total de su poder y la intrincada mecánica de la pirámide siguieron siendo en gran parte un misterio. Fue durante esta era de experimentación y descubrimiento que la civilización que eventualmente surgiría en la tierra de Egipto se volvió particularmente sintonizada con el poder de las pirámides. Su ubicación estratégica, con la Gran Pirámide en su corazón, probablemente contribuyó a esta conexión. Los primeros faraones, heredando las tradiciones de los guardianes del cristal, tenían una posición única como gobernantes y sumos sacerdotes. Entendieron la importancia de la Gran Pirámide y la energía que contenía. Sus rituales y ceremonias a menudo se centraban en ella, buscando mantener la armonía y la prosperidad para su reino a través de su conexión con esta antigua fuente de poder. Fue dentro de este linaje de faraones que surgió Akenatón. Era un gobernante de una visión y ambición inusuales, con una profunda fascinación por el poder del cristal. Quizás influenciado por textos antiguos o por un redescubrimiento de conocimientos olvidados, Akenatón buscó una forma más directa y controlable de utilizar la energía del cristal. Encargó la construcción del Arca de la Alianza. Este legendario artefacto fue meticulosamente elaborado con capas de oro y un núcleo de madera, diseñado específicamente para proteger y contener la energía radiante del cristal. El arca no era simplemente un objeto ceremonial. Era un dispositivo sofisticado utilizado para almacenar y transportar el cristal de la cámara del rey, que era conocido por su capacidad para crear milagros y otros fenómenos extraordinarios. Akenatón supervisó de cerca el proyecto, creyendo que marcaría el comienzo de una nueva era de dominio egipcio a través del control de la antigua fuente de energía de la pirámide. El arca fue ingeniosamente diseñada con una puerta secreta en la parte inferior que se abriría solo cuando se activaran palancas de querubines específicas en su tapa. Este intrincado mecanismo permitía la extracción precisa y cuidadosa del cristal, conteniendo su energía radiante y evitando que se manipulara directamente. Fue durante esta primera extracción del cristal de la cámara del rey usando el arca, mientras abrían el sarcófago, un trozo de la tapa se rompió y golpeó el cristal, haciendo que un trozo triangular del cristal se rompiera bajo las órdenes del faraón Akenatón. A partir de ese momento, el cristal principal, ahora incompleto, comenzó a perder gradualmente su poder. Aunque duró miles de años, eventualmente perdería todo su poder y nunca funcionaría con su forma original e intacta. La influencia del cristal. Moisés, Josué y el legado de los cristales. Moisés, habiendo pasado su juventud en Egipto, poseía una profunda comprensión de estas antiguas tecnologías. Conocía el poder del cristal y, lo que es más importante, cómo extraerlo.
Por lo tanto, antes de sacar a los israelitas de Egipto, instruyó a su pueblo para que construyera en secreto una nueva arca, precisamente para albergar y transportar el precioso cristal principal. Las dimensiones bíblicas de este contenedor sagrado se especifican famosamente en Éxodo 25:10. Harán un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Es un detalle notable que las dimensiones internas del sarcófago de la cámara del rey, aproximadamente 6 pies y 6 pulgadas de largo, 2 pies y 3 pulgadas de ancho y 2 pies y 10 pulgadas de alto, proporcionan un ajuste exacto para el arca de la alianza, lo que sugiere una relación de diseño deliberada. Esta nueva arca se convirtió en la vasija protectora para el cristal en su viaje. El descubrimiento del faraón de la eliminación del cristal no fue inmediato, sino que amaneció con un cambio dramático en el medio ambiente. A medida que la energía reguladora del clima continuo del cristal disminuía, la temperatura en Egipto comenzó a aumentar constantemente y el aire se volvió pesado con la humedad. Este cambio ocurrió gradualmente, ya que el recuerdo de la energía del cristal persistía dentro de las piedras del sarcófago de la cámara del rey. Sin embargo, una vez que las piedras del sarcófago finalmente perdieron esta huella energética residual, el aumento de la temperatura se aceleró, como si una cúpula de campo de fuerza protectora y controladora del clima sobre Egipto se estuviera colapsando y encogiendo rápidamente. Fue en este punto innegable que el faraón se dio cuenta definitivamente de que Moisés había tomado el cristal y lanzó su implacable persecución. Para entonces, sin embargo, era demasiado tarde. Moisés ya había llegado al borde del Mar Rojo. Fue aquí donde Moisés usó el arca, y por extensión el cristal dentro, para realizar la asombrosa hazaña de partir el Mar Rojo. Como se registra en Éxodo 2:21 de la tarde menos 22, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y el Señor hizo que el mar se retirara por un fuerte viento del este toda la noche, e hizo que el mar se convirtiera en tierra seca, y las aguas se dividieron. Así que los hijos de Israel entraron en medio del mar sobre la tierra seca, y las aguas les sirvieron de muro a su derecha y a su izquierda. El cristal poseía una capacidad de implantación de memoria. Su energía proyectada imbuiría las piedras circundantes del camino con una energía resonante temporal. Estas piedras tenían una propiedad basada en cristales inherente que las hacía receptivas a la poderosa energía del cristal principal. A medida que el arca se movía a través del mar, estas piedras energizadas retenían un campo poderoso, conteniendo las paredes de agua. Eventualmente, a medida que el arca se alejaba, estas piedras perderían gradualmente su energía impartida, haciendo que el océano se cerrara de nuevo, como se representa vívidamente en el relato bíblico del cruce del Mar Rojo. El mismo paso del arca dejó una huella energética, una barrera transitoria de fuerza pura, lo que permitió el cruce milagroso. Después del tiempo de Moisés, el poder del arca y su cristal incrustado pasaron a Josué. Antes del cruce del Jordán, Josué, siguiendo instrucciones precisas, colocó ciertas piedras dentro del lecho del río, el mismo suelo debajo del agua que fluía. Como se describe en Josué 3:15 de la mañana menos 17, y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se sumergieron en el borde del agua, porque el Jordán desborda todas sus orillas durante todo el tiempo de la cosecha, las aguas que venían de río arriba se detuvieron y se levantaron en un montón muy lejos, y todo Israel pasó por tierra seca. Estas piedras, una vez colocadas dentro del lecho del río ahora seco, fueron luego energizadas por el arca y su cristal, lo que les permitió retener un recuerdo del poder proyectado sobre ellas. Estas piedras también poseían esa misma propiedad basada en cristales que las hacía receptivas a la poderosa energía del cristal. Esta huella energética mantuvo las aguas del Jordán separadas, formando un camino seco, lo que permitió a los israelitas cruzar al otro lado, como se relata en los textos sagrados. Este acto demostró aún más la profunda influencia del cristal sobre el agua y la tierra, ayudando a los israelitas en su viaje destinado. Mientras tanto, el trozo del cristal que se había quedado atrás, separado del cristal principal del arca durante la época de Akenatón, fue tomado en secreto por un individuo. Este trozo de cristal desprendido, de aproximadamente 6 pulgadas de altura y 1 pulgada de grosor con una forma triangular, era transparente como el vidrio. A pesar de estar separado, conservaba poderes similares a los del cristal original, como si estuvieran entrelazados cuánticamente, manteniendo las mismas capacidades a distancia. No es casualidad que las escrituras antiguas también indiquen que Emanuel pasó sus años de juventud en Egipto, el mismo lugar donde se originó el Arca de la Alianza, que contenía el cristal principal. Esto sugiere una conexión más profunda y quizás una transferencia de conocimiento con respecto a estos artefactos extraordinarios. Este cristal finalmente llegó a las manos de una persona llamada Emanuel. Mientras sostenía ese cristal, Emanuel descubrió que poseía poderes más allá de este mundo. Mantenerlo en su poder energizó las células de su cuerpo, lo que le permitió crear milagros. Estas capacidades, que incluían repeler el agua, lo que le permitía caminar sobre ella, la curación milagrosa, la multiplicación de alimentos,
la restauración de la vista e incluso el regreso de personas de la muerte, se lograron solo con el pensamiento. Si bien aparentemente divinos y realizados sin ninguna tecnología visible, estos milagros fueron, de hecho, hazañas extraordinarias habilitadas por la interacción del cristal con las fuerzas fundamentales de la gravedad y la energía celular, lo que le otorgó habilidades que podrían llevar a uno a creer que él mismo era Dios. Sin embargo, con el tiempo, debido a que se había roto un trozo del cristal principal, el poder de ambos cristales estaba disminuyendo. Era como un motor que no funcionaba con todos sus cilindros, eventualmente destinado a dejar de funcionar. Este individuo, Emmanuel, fue finalmente torturado y asesinado. Sin embargo, debido al cristal, también conocía el futuro y entendía lo que estaba destinado a suceder. Por lo tanto, antes de su muerte, orquestó un plan con algunos amigos leales para asegurarse de que el cristal regresara a él. El cristal se escondió dentro de un sudario de tela y se colocó junto a Emmanuel. A medida que cada célula del cuerpo de Emmanuel era energizada por el cristal, una imagen vertical de su cuerpo se imprimió en el sudario. Más tarde, el cristal inexplicablemente quemó un agujero triangular a través del sudario, marcándolo permanentemente, con esta marca de quemadura atravesando todas las capas. Esta intensa energización celular también comenzó a sanar inmediatamente su cuerpo de todas las heridas. A los pocos minutos de que el cristal fuera colocado junto a él, su cuerpo se revivió y pudo levantarse en 3 días. El sudario se quedó atrás y luego se recogió y conservó durante 2000 años, aún mostrando visiblemente las marcas únicas del cristal y la huella negativa de la persona que había cubierto. Esto plantea preguntas profundas. Si figuras aparentemente divinas podían realizar tales actos a través de una tecnología oculta, ¿qué implica eso para otros en la historia que han reclamado poderes similares, o aquellos que aparentemente han vuelto de la muerte y caminan entre nosotros hoy? ¿Eso los hace automáticamente divinos, o insinúa una ciencia más profunda y oculta en juego, para la cual la comprensión convencional actualmente no ofrece ninguna explicación? A medida que pasaba el tiempo, el Arca de la Alianza, con su cristal principal ahora disminuyendo en poder, se utilizó para muchos otros propósitos, cambiando de manos entre diferentes reyes y civilizaciones. Parece que finalmente terminó en posesión de los caballeros templarios. Estos caballeros eran expertos en salvaguardar numerosos artefactos religiosos. Tenían una profunda comprensión de las capacidades del arca y su conexión con el cristal. Ingeniosamente utilizaron este conocimiento para crear una bóveda subterránea en una pequeña isla llamada Oak Island, en Nueva Escocia. Esta bóveda estaba destinada a ser un depósito seguro para todos los artefactos religiosos que habían reunido con el tiempo, incluidos libros invaluables, oro y artículos de plata, salvaguardándolos de aquellos que consideraban injustos. El Arca de la Alianza misma sirvió como la llave de esta bóveda. Los caballeros templarios trazaron un camino de piedras basadas en cristales que conducía al océano hacia la entrada oculta de la bóveda. Cuando el arca se llevaba sobre este camino, podían partir el océano, tal como Moisés había partido el Mar Rojo y Josué había partido el Jordán. Esto les permitió acceder a la bóveda debajo de las olas. Las aguas permanecerían abiertas para el acceso siempre que el arca estuviera colocada sobre el camino, cerrándose de nuevo solo después de que se retirara el arca. Además, el poder del arca se extendía más allá de simplemente partir el océano. También podía drenar y mantener secos los túneles subterráneos debajo de este camino de piedra, asegurando un acceso claro a la bóveda siempre que las piedras permanecieran energizadas por el arca. Esta fue una estrategia notablemente inteligente por parte de los caballeros templarios, quienes mantuvieron los precisos funcionamientos del arca en un secreto celosamente guardado. Sin embargo, un descuido crítico fue su desconocimiento de que el arca, y el cristal principal dentro de ella, continuarían disminuyendo en poder después de la ruptura inicial. ¿Podrían todas las historias milagrosas de nuestro pasado estar realmente vinculadas a una tecnología olvidada, un cristal dejado en el corazón de una pirámide? Con el poder del cristal ahora disminuido y los milagros de antaño ya no vistos, nos queda la pregunta: ¿qué secretos aún quedan, esperando ser desenterrados de las antiguas piedras de nuestro mundo? Gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. A partir de este momento, eres bienvenido a retractar tu conocimiento y volver a lo que ya sabes. Gracias por dejar de lado tu conocimiento para disfrutar de la historia. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete, y deja un comentario a continuación para hacernos saber lo que piensas. Sobre todo, si realmente disfrutaste la historia, suscríbete, esto ayudará a que la parte 2 te llegue mucho más rápido. No olvides compartirla con amigos que creas que también podrían disfrutarla.